Bienvenidos al fundamento de la práctica de soldadura por arco eléctrico. Mi nombre es Jorge Polero. La soldadura es un proceso de fabricación en el cual se unen dos o más materiales por medio de la fusión. Recordemos que la fusión es el estado en el cual un material se, pasa de estado sólido al estado líquido. En este caso, en la soldadura se utiliza esta propiedad para unir dos materiales de forma homogénea en la zona que se quiere unir. En este caso se puede observar una imagen abajo a la derecha en el cual se observan cuatro partes simples, en donde se tiene el esquema más básico, una soldadura. En el uno tenemos el metal base, que en este caso constaría de dos láminas en una configuración de L. El 2 se ve el cordón de soldadura luego de solidificarse. En el número 3 el arco eléctrico. Y en el número 4 el material de aporte. Okay. La soldadura por arco eléctrico se logra por medio del calor que emana el arco eléctrico luego de que se inicia. El arco eléctrico, como tal, es una descarga de corriente a través de la separación de un circuito. ¿Eso qué quiere decir? Que la descarga se produce, por así decirlo, no en el contacto directo del electrodo con la pieza, sino a juro tiene que haber una separación, un espacio entre ellos, que normalmente está ocupada por un aire o un gas. La temperatura en la que se trabaja normalmente en la soldadura, en el arco eléctrico, es aproximadamente de 3500 grados centígrados, lo cual es mayor a la mayoría de los materiales que se utilizan para soldar. Bien, vamos a ver varios tipos de soldadura. El primero de estos es el TIG o JITO, que es Tungsten Inner Gas, que es soldadura con gas inerte, o soldadura de tungsteno con gas inerte. En este caso, y en particular, se tiene un electrodo por el cual se crea el arco eléctrico, el cual utiliza una atmósfera protectora de un gas inerte, como puede ser argón, y el material que se agrega es, es suministrado de una parte, o sea, diferente a la del electrodo. Como pueden ver en el esquema que se ve a la derecha, tenemos la antorcha o pistola que suministra gas, que es el que protege la soldadura, debido a que por las altas temperaturas es probable que cualquier material que ande cualquier material o gas o impureza que ande cerca del donde se está realizando la soldadura se puede introducir dentro del material, cosa que podría generar concentradores de esfuerzo o un cambio químico que se desea evitar. El electrodo en este caso no es consumible debido a que se usa un electrodo de tungsteno el cual canaliza el arco eléctrico. Lo que se va consumiendo es el material de aporte que se utiliza en varillas. Este tipo de soldadura eh, tiene como facilidad que genera unas soldaduras de muy buena calidad y es realizada por un operador normalmente. La siguiente tipo de soldadura tenemos la MIG y MAC, que es soldadura metálica de gas inerte o de soldadura de gas activo. La diferencia entre estas dos, la más básica, es el MIG usa un gas inerte, como en el caso anterior, puede ser un argón. Este gas, lo que se refiere con un gas inerte es que este gas no interfiere químicamente dentro de los materiales que quedan en la soldadura. En cambio, el MAC, que es un gas activo, el gas que se está utilizando para soldar deja unas partículas o unos componentes dentro de la soldadura, lo cual se utiliza para mejorar las propiedades en el cordón de soldadura y el material circundante.
Se usa un electrodo consumible continuo, el cual es suministrado por medio de un carrete que va aportando material de forma continua a cierta velocidad, por lo cual el electrodo se consume mientras va depositando material en las piezas a soldar. Este tipo de técnica es muy bueno depositando material debido a que, como ya se mencionó, es bastante continuo, tiene cierta velocidad, no hay que interrumpir la soldadura, a diferencia del caso anterior, y es un proceso que se puede automatizar. El siguiente caso es el SAW, Submerged Arc Welding, el cual, como su nombre en inglés lo indica, es soldadura de arco sumergido. Esto quiere decir que el arco eléctrico está sumergido dentro de un fundente sólido. Como pueden apreciar en ambas imágenes, se ve que primero se tiene una boquilla que alimenta el fundente, que en el caso de la izquierda se ve que es como un polvillo, y luego pasa al electrodo como tal, que tiene el material de aporte, que también es inyectado, y se va consumiendo, pero todo el arco se produce, está cubierto y protegido por el fundente, por lo cual no deja que entren impurezas. Este proceso es totalmente automatizado, se configuran las velocidades, la trayectoria que va a utilizar y va creando esta eh, soldadura mucho más uniforme. Claro que este proceso es más costoso y requiere maquinaria más complicada. Este es el proceso que produce las soldaduras más homogéneas y con los mejores acabados de todas. Pero en el proceso que nos vamos a enfocar como tal es el Shield Metal Arc Welding o SMAW, que es el proceso de soldadura más común utilizado. Es un proceso que es totalmente manual, usa electrodos consumibles. em, es el proceso que tiene menor precisión, debido a que depende totalmente de la habilidad del operador. No usa electrodo continuo, las varillas se van consumiendo, por lo cual no se tiene una soldadura continua en todo momento. Se debe detener la soldadura cuando se está acabando el electrodo y debe ser cambiado. Las ventajas de este proceso es que es el menos costoso y la maquinaria es fácil de transportar para llevar a cualquier lado. Este es el proceso que se utiliza y es comúnmente observado en la mayoría de los lugares en la calle, que es de alta facilidad. En el esquema de la derecha se puede observar el, el material y el proceso de soldadura. Se tiene el material base, se tiene el electrodo, que tiene un alambre, que es el material de aporte, el revestimiento, que crea al fundirse una atmósfera de gas que protege la soldadura de los contaminantes que se puedan encontrar en el aire, que puedan influir dentro de el cordón de soldadura. ¿Qué pasa? Hay materiales como el hidrógeno, el agua y otros materiales que se encuentran en el aire que empeoran la soldadura y la pueden hacer más frágil o pueden causar corrosión. ¿Qué pasa? Cuando este material se funde, este revestimiento, mientras tiene unos materiales que se enfrían rápidamente y crean una capa protectora sobre el cordón de soldadura. Esta capa protectora, que se puede apreciar acá, es llamada escoria. Esta capa debe ser retirada luego que se solidifique completamente el cordón. Bueno, aquí pueden apreciar un esquema de la penetración, que es cuánto ha penetrado la soldadura dentro de la pieza o metal base. Ok. Luego de la soldadura,
se crea una zona que se llama zona SAC o HAZ, que es la zona afectada por el calor. Esta zona es muy importante debido a que, como se están utilizando temperaturas de 3500 grados, que es para fundir el metal, y eso es lo que se busca, alrededor de esa temperatura va a pasar que hay parte del material que se calienta, más no se funde, y sufre cambios en su microestructura. Como podemos observar acá, tenemos la temperatura máxima que se alcanza en los bordes del material y tenemos una curva. ¿Qué pasa? Mientras nos acercamos a la soldadura como tal, puede llegar a 1500 grados centígrados. Tenemos una zona de 1000 grados centígrados, una zona de 500 grados centígrados. ¿Eso qué crea en el material? Tenemos una zona que es de precipitación de carburo, que es de entre 500 y 800 grados, y una zona de disolución sólida, que es de 100 grados o más. ¿Qué pasa? Si recordamos materiales para ingeniería, cuando uno calienta un material cercano a los 1000 grados, inclusive 800, y se deja enfriar a temperatura ambiente, eso normalmente se cuenta como un proceso de normalizado. Que si la pieza tenía podría ser una lámina, que las láminas por la deformación que sufren son más fuertes, en la zona afectada por el calor se va a debilitar. Por lo tanto, una soldadura bien realizada no falla por el metal que se soldó, sino por la zona afectada por el calor, justo en los bordes de la soldadura. Bien, vamos al siguiente tema, que puede ser la polaridad. Todo esto que se ha hablado hasta ahora no ha sido un punto específico. Ahora, esto de polaridad y los equipos de soldadura se refieren al tipo de soldadura SMAO o soldadura de arco protegido. Ajá. La polaridad influye en cómo se deposita el material. ¿Por qué? Si bien se sabe que tenemos positivo y negativo, normalmente los electrones dentro de la descarga eléctrica del arco van a ir de negativo a positivo. Eso quiere decir que se va a calentar la zona donde estén chocando los electrones. Si se conoce que los electrones van de negativo a positivo, eso quiere decir que al positivo es el que se va a calentar más. Por lo cual eso se puede utilizar a favor. Se tienen tres tipos de conexiones. Conexión en polaridad directa, en el cual el cable de masa o de la pieza es el positivo y el cable de la pinza es el negativo. Eso quiere decir que los electrones van a fluir de la pinza a la masa, haciendo que se caliente más el electrodo, depositando más material. Caso contrario, el cable de pinza va a ser el positivo, el cable de masa va a ser o de la pieza va a ser el negativo. Eso va a provocar que se caliente más la pieza, provocando mayor penetración. Los equipos de soldadura, lo más básico, se tiene la fuente de potencia eléctrica, que es graduable. Dependiendo al electrodo que se utilice, se gradúa el amperaje que se necesita, que tenemos la fórmula empírica, en el cual podemos calcular el amperaje que se necesita para que haya un correcto consumo del electrodo. Se tiene el portaelectrodo, el electrodo revestido, la pinza o tierra que va a la pieza y el metal base. Y bueno, están los cables obvios de conexión a cada uno de la masa o del portaelectrodo. Bien. ¿Qué pasa? Para metales, para láminas que tengan o piezas que tengan más de 4 milímetros de espesor, se requiere utilizar una preparación de junta. ¿Esto qué quiere decir? Que se prepara la junta para que se pueda soldar toda la sección de lo que se quiere soldar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si uno tiene, por ejemplo, un chaflán plano, que es para piezas menores a 4 milímetros de espesor, uno con un solo arco de soldadura podría
llegar a soldar toda la sección de la pieza. Pero si es muy ancho, con una sola soldadura solo soldáramos un poco. Por ejemplo, si esta pieza midiera, que estoy señalando, midiera, qué sé yo, 10 milímetros, con una sola soldadura solo soldaríamos una pequeña parte. Pero con una preparación de junta se pueden hacer varios arcos de soldadura para ir, por así decirlo, rellenando el material hasta que se unan perfectamente y pseudo homogéneamente las piezas que se quieren unir. Dependiendo del tipo de material o el grosor o el tipo de junta que se quiere realizar, hay diferentes tipos de chaflanes. Ahora vamos a hablar de una parte importante que es el electrodo. El electrodo define, o sea, el electrodo se define dependiendo a el tipo de soldadura que se va a realizar y los materiales. El electrodo viene con una norma, que es un código en el cual no se puede observar qué tipo de electrodo es y así poder tener una idea de cómo se hace seleccionar la soldadura. Este es el más básico de todos. Tenemos la norma, viene con primero una letra y seguida de 4 o 5 números. La primera